Y vamos a hablar de la relación jurídica obligacional. Es muy importante este tema porque debes entender qué es lo que pasa cuando tú como deudor tributario, bueno, no solamente como deudor, en realidad como contribuyente, que es el concepto más amplio que está regulado en el Código Tributario, realizas una operación determinada, ¿no? Que hace o que produce el nacimiento de la obligación tributaria y por lo tanto nace esta relación jurídica tributaria de derecho público. ¿Por qué es de derecho público? Porque está o emana de la ley. Ya está. Así de simple. No es algo privado, no son relaciones contractuales entre ambas partes, entre partes privadas, no, sino que emana de la ley. Entonces, eso es lo que lo hace de derecho público. Bien, entonces en el otro lado, la otra parte, el acreedor es el Estado, ¿no? Que está representado por la SUNAT, está representado por la municipalidad, gobierno local, gobierno regional. Bueno, entonces, ¿y cuándo nace esta relación jurídica tributaria? Casi de manera inmediata. ¿Cuándo nace esta relación jurídica? Porque mientras que yo no realice el hecho imponible, o sea, el hecho que está expresado en la norma, no nace ninguna relación jurídica con el acreedor. Voy a ponerte un ejemplo. Si yo no compro un inmueble, no nace la obligación de que yo pague el impuesto predial, ¿no? O sea, ¿cuál es el hecho imponible? El hecho imponible es ser propietario de un inmueble. Eso me hace el ser el deudor o el sujeto pasivo del caso específico del impuesto predial. Entonces, se produce esta hipótesis de incidencia que está expresada en la norma y el hecho económico calza con la hipótesis de incidencia y nace el hecho imponible y por lo tanto la obligación de pagar el impuesto y automáticamente se genera la relación jurídica obligacional, ¿no? Entonces tenemos esta situación, ¿no? Este deudor realiza un hecho económico. La doctrina, por ahí, algunas personas que siempre escriben hablan del hecho fenomenológico, lo que quieras tú llamar, es el hecho económico, ¿ya? El hecho económico. Este hecho económico tiene que estar expresado, detallado, tiene que calzar de manera exacta con la hipótesis de incidencia. ¿Cuál es la hipótesis de incidencia? La descripción que está en la norma. Ya está. Entonces dice la norma, si tú lees la ley de tributación municipal, te dice que eres sujeto pasivo del impuesto predial cuando tú adquieres un inmueble. Entonces, si este deudor adquiere un inmueble, que es el hecho económico, calza con la hipótesis de incidencia y automáticamente al calzar con la hipótesis de incidencia, nace el hecho imponible. O sea, nace el hecho el hecho imponible que produce la obligación de pagar el impuesto. Nace la obligación tributaria. Eso es, nace la obligación tributaria. Y automáticamente, no es casi, en realidad es de manera inmediata, se produce esta relación jurídica tributaria. Lo pasa con el IGB, pasa con el impuesto a la renta, pasa con el impuesto vehicular, ¿no? Pasa todo el tiempo, todo constantemente, ¿no? Entonces, esta relación jurídica obligacional, vuelvo a repetir, es de derecho público porque emana de la ley. Y eso es lo que lo hace de derecho público. Entonces tenemos el sujeto pasivo, que de manera en general hablo de contribuyente, en realidad, ¿ya? Y tenemos el sujeto activo,
que es el que te obliga o es a quien se le debe pagar el impuesto, ¿no? Este le paga el impuesto a este, por por obvias razones, porque nace el hecho imponible y nació la relación jurídica. Entonces, este sujeto, que es el Estado, que puede ser cualquier administración tributaria, tendría recién en ese momento el derecho a cobrarme o la obligación de cobrarme. Si esto no ocurriera, no podría obligarse, no estaría la administración tributaria en la posibilidad de cobrarme algo a la que el hecho, porque el hecho imponible aún no ha nacido, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? La relación jurídica tributaria. Entonces, se genera una prestación tributaria o el nacimiento de la obligación tributaria pagando el impuesto, pagando el tributo, ¿no? Bien, entonces, si hablamos desde el artículo 1 del Código Tributario, dice la obligación tributaria es el vínculo de derecho público entre el acreedor y el deudor, establecido por ley. ¿Y qué tiene por objeto? ¿Cuál es su fin? El cumplimiento de una prestación de servicio, que es exigible de manera coactiva. Imagínate, que es exigible de manera coactiva. Bien, entonces, características importantes de la obligación tributaria: está establecido por ley, es de derecho público, es exigible coactivamente. Tres características que la hacen una obligación de derecho público, ¿no? Así, o sea, si no emanara de la ley, no sería una obligación de derecho público. Emana de la ley, ¿no? Y por lo tanto, es exigible coactivamente, ¿no? Y que era lo que hablábamos de las facultades de la administración tributaria, ¿no? Y entre ellas era exigir la deuda de manera coactiva, de manera forzada, ¿no? La ejecución, ¿no? Esa ejecutoriedad que es connatural dentro de las facultades de la administración tributaria. Si no fuera así, no recaudara pero ni un sol, ¿no? Así de simple. O sea, es eso, ¿no? Entonces, por eso existe el tema de la ejecutoriedad como la obligación, o sea, el cumplimiento de la deuda de manera forzada. Entonces, y eso pasa porque emana de la ley, porque es de derecho público, ¿no? Entonces, son características importantes, ¿no? Cuando te hablen de cuáles son las características de una obligación tributaria, estas son las más importantes. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? El sujeto acreedor, el sujeto deudor y el objeto, ¿no? Esto no está expreso en la ley, pero sí hay mucha doctrina que hace esta distinción de los elementos, ¿no? Habla del sujeto acreedor, del sujeto deudor y de la prestación de servicio. Perdón, de la prestación en sí. Entonces tenemos al sujeto activo, que es en realidad el Estado peruano, a través de las administraciones tributarias, tiene la potestad tributaria, ya hablamos de la potestad tributaria también, y el sujeto pasivo, que es el obligado al cumplimiento de la obligación tributaria frente al acreedor tributario, en ese sentido. Y dentro de lo que es el sujeto pasivo, que me parece que es más relevante, están estas diferencias entre cuando tú eres contribuyente y cuando tú eres responsable del pago, ¿no? Entonces, porque la norma habla de cuándo eres tú contribuyente, ¿no? Si yo reviso el código tributario, por ejemplo, ah, ¿no? Si revisamos el código tributario, y conceptualizamos qué cosa es el contribuyente, vamos a ver por acá,
Ujú. Vamos a hablar de aquí unos minutos de la forma de pago y todo este tema. Responsables solidarios, responsables. Cuando tú eres responsable y automáticamente tenemos el tema del concepto de contribuyente. Creo que lo tenemos por acá. El artículo 7, 8 y 9 de el Código Tributario. Siempre me gusta poner la base legal, acá está. Fíjate cómo la norma habla de el deudor tributario, ¿no? Acuérdate de la relación jurídica obligacional. Tienes el sujeto activo, que es el que cobra el impuesto, y el sujeto pasivo, el que lo paga. Ya está. El sujeto pasivo, la norma te dice, y te habla del deudor tributario, ¿no? Deudor tributario. El deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria. Punto. El deudor tributario es un concepto más general. Deudor tributario. Cuando tú lees el artículo 7 del Código Tributario, te dice, bueno, deudor tributario puede ser el contribuyente o puede ser en calidad de responsable. Así de simple. Puede ser en calidad de contribuyente o puede ser en calidad de responsable. Pero es el deudor tributario. Entonces, en la relación jurídica obligacional existe esto. El sujeto acreedor, sujeto activo, y el sujeto pasivo o el sujeto deudor. Hablando del acreedor, bueno, puede ser todos estos sujetos, ¿no? En el caso de gobiernos locales, regionales, tenemos las municipalidades, etcétera, distritales, gobiernos locales. En el caso del gobierno central, ya sabes que tienes a la SUNAT, ¿no? Y el artículo 4 específicamente te habla de eso. Cuando tú lees el artículo 4, para conceptualizar al acreedor tributario, dice, el acreedor es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación de servicio. Y empieza pues a hacer su diferencia, ¿no? Habla del gobierno central, gobierno regional local, son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia cuando la ley les asigne esa calidad. Bien, entonces tenemos al acreedor. ¿Y cuando eres deudor? Ahí te tienes que ir al artículo 7. El artículo 7 te dice deudor tributario es aquel obligado al cumplimiento de la prestación tributaria. Obligado, sea en calidad de contribuyente o sea en calidad de responsable, pero eres el obligado, ¿no? Entonces, ¿cuándo eres el deudor tributario en calidad de contribuyente? La norma te dice, el artículo 8 te dice que el contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. ¿A qué se refiere con eso? Aquel que realiza el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho económico. Por ejemplo, el ejemplo que les acabo de poner del impuesto predial. Si Jenny Peña, compro una propiedad, automáticamente estoy realizando un hecho económico que al mismo tiempo es un hecho generador de qué obligación, de pagar el impuesto predial. Entonces, yo sería en calidad de qué, de contribuyente o de responsable. Yo sería un deudor tributario en calidad de contribuyente. ¿Por qué? Porque soy quien realizo el hecho generador. La norma habla de responsable. ¿Cuándo eres responsable? Cuando tú no haces el hecho generador, tú no realizas el hecho generador y sin embargo, la norma te da la categoría de responsable y te dice, eres tú el que debes pagar. ¿Cuándo se produce eso?
en calidad de responsable. Por ejemplo, los agentes retenedores, ¿no? Y efectivamente, aquí en el artículo 10, la norma te habla de el agente retenedor o el agente de percepción, ¿no? Eh, sí, ¿ves? Por ejemplo, el artículo 16 habla de representantes como responsables solidarios, ¿no? Por ejemplo, un responsable em, o un deudor tributario de tipo responsable o de calidad responsable puede ser, por ejemplo, dice aquí, los mandatarios, los síndicos, los padres, ¿no? Por ejemplo, cuando te dejan una herencia, ¿no? Te dejan una herencia y la persona, el propietario real del inmueble, es un menor de edad. ¿Quién sería el responsable de pagar el impuesto predial? ¿Quién sería el deudor tributario en calidad de responsable? No podría ser el menor de edad, ¿no es cierto? ¿No? A pesar de que es el contribuyente del impuesto. No, pero no lo puede hacer él. ¿Quién tiene que hacerlo? Lo tendría que hacer el responsable, sería el padre, ¿no? O de repente el tutor, o de repente el curador, ¿no? Entonces, ¿en calidad de qué? De responsable del pago del impuesto, ¿no? Y eso la norma lo dice en el artículo 16 del Código Tributario. Entonces hay que leer el artículo 9 que te habla de responsable, ¿no? El deudor tributario en calidad de responsable, y el artículo 16 que también te habla de los responsables solidarios. También están en la lista los representantes legales de las empresas. Si la empresa no paga, ¿quién debe pagar en calidad de responsable? ¿No? Serían los representantes legales. Hablamos del agente o de los agentes de percepción y de retención. La norma dice, el artículo 10, dice, pueden ser designados agentes de retención o percepción los sujetos que por su razón de su actividad, función o posición contractual estén en posibilidad de retener el tributo, de percibir el tributo y entregárselo al acreedor. Adicionalmente, la Administración podrá designar como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentren en disposición para efectuar este acto de retención y de percepción. Bien, entonces, Entonces, en ese caso, son aquellos que por razón de su actividad, la norma, el Código Tributario, lo señala que estos agentes de retención y percepción también están obligados al pago del impuesto. Quizás no son los contribuyentes, pero sí serían los responsables, ¿no? Sí serían los responsables en calidad de responsables. Entonces tenemos los responsables solidarios, tenemos los representantes legales, tenemos los padres, ¿no? Tenemos los curadores, los tutores, que serían los responsables solidarios. Bien, entonces la norma dice, recoge las siguientes calidades de responsables solidarios. Es verdad, eso está en el artículo 16 del Código Tributario. El artículo 16 te dice, responsables solidarios son, que pueden ser los padres, los tutores, los representantes legales, los administradores, que también puede ser, los mandatarios, ¿no? Los síndicos, los interventores. Eh, Pero hay un tema mucho más curioso en relación a los responsables solidarios,
y es lo que la norma refiere a la responsabilidad solidaria. Por ejemplo, aquí dice que en el caso del representante legal o en el caso de los administradores o mandatarios, existe responsabilidad solidaria cuando exista un dolo o una negligencia grave. En caso de padres o tutores o síndicos o liquidadores de empresas, dicha responsabilidad surge cuando por acción u omisión del representante se produce el cumplimiento de la obligación tributaria del representado. ¿No? Entonces, solamente ahí, ¿no? Cuando existe un incumplimiento por parte del representado, yo como representante, que soy el papá, lo que fuere, o el síndico, el alquilador, yo recién tendría la responsabilidad solidaria. En cambio, en los otros escenarios de representantes legales, no dice la norma eso, dice que, por ejemplo, el representante legal es un responsable solidario cuando se le demuestra el dolo o la negligencia grave. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, cuando tú seas un representante de una empresa y la empresa no pague el impuesto, de acuerdo al artículo 16, tú serías una especie de responsable solidario siempre y cuando la administración tributaria te demuestre a ti el dolo o la negligencia. Si verifica dolo o negligencia, que eso habría que determinarlo, recién ahí tú tendrías una responsabilidad solidaria frente a la SUNAT o frente a al ámbito, a la municipalidad. Si no te demuestran el dolo o la negligencia, no habría responsabilidad solidaria. Bien, entonces eso importantísimo, ¿ya? Importantísimo tomarlo en cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo habría dolo? ¿Cuándo habría negligencia grave? Por ejemplo, dice la norma, cuando no lleva la contabilidad a la empresa. Tú como representante legal, tú no le puedes decir a la administración tributaria, cualquiera que fuere, municipal o SUNAT, yo no sabía que no había contabilidad. Yo no sabía que los libros estaban atrasados. Yo no sabía que no habían libros. Ese no es una respuesta que debería de dar un representante legal. Porque se presume que tú como representante legal, tú tienes que estar al tanto del cumplimiento de la empresa. Debes estar. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que las personas ponen a X personas como representante legal, pero esa persona no se aparece en la empresa nunca, pues, ¿no? No tiene ni idea de lo que pasa en la empresa, eso está mal. Ojo, o sea, eso no es lo que debería, no es lo que corresponde por tu calidad de representante legal. Por tu calidad de representante legal, tú debes tener una cercanía con la empresa. Se presume que tú sabes lo que pasa en esa empresa. Tú no le puedes decir a la administración tributaria, no, yo no sabía. Yo no sabía que la empresa llevaba doble contabilidad. Yo no sabía que no llevaba contabilidad. Eso no lo puedes decir, ¿no? O por ejemplo, cuando la empresa está en la condición de no habido, dice acá la norma. O cuando emite comprobantes, no fidedignos, o sea, que son falsos, ¿no? O el hecho de que la empresa no esté inscrita en el RUC o anota en los comprobantes, perdón, en los libros, registros, comprobantes que recibe u otorga por montos distintos a los consignados en ese comprobante. O sea, hace una especie de falseo de las operaciones, ¿no? Emplea bienes que gozan de exoneración. Elabora o comercializa clandestinamente bienes grabados mediante suscripción de contratos. No ha declarado. Omite a trabajadores, ¿no? Se acoge al RUS o se incluye en el régimen especial o en el MIPE siendo sujeto que no debe estar comprendido en ese régimen. Omite la presentación de la declaración jurada informativa de beneficiario final, ¿no? Etcétera, ¿no? Esté sujeto a alguna aplicación de los párrafos de la norma 16. Entonces, hay responsabilidad. Entonces, en esas situaciones, el Código Tributario dice, ahí se presume el dolo. Y si yo te presumo a ti el dolo, tú tienes responsabilidad solidaria como representante legal, ¿no? Entonces, hay que tener ahí cuidado cuando uno va a ser representante legal de una empresa. No están a la ligera.
¿no? Hay gente que dice, oye, un favor, pues, ¿no? Y se pone como representante legal y les dan un dinero y les dan, se colocan como representantes legales porque de repente la persona desconoce la responsabilidad que tiene un representante legal en una empresa, ¿no? Pero es una responsabilidad, ¿no? Y asumes responsabilidades que a veces ni siquiera son tuyas, ¿no? Bien, entonces eso es tu responsable solidario en calidad. Mira, hay hasta responsable solidario en calidad de adquirente, ¿no? Por ejemplo, acá en el artículo 17 dice, por ejemplo, dice, son responsables solidarios en calidad de adquirentes los herederos, pero solamente hasta el límite del valor de los bienes que reciben. Por ejemplo, por ejemplo, y que pasó mucho en pandemia. Tu familiar fallece, tu abuelito, tu abuelita, tu hermano, etcétera, y deja propiedades, y deja una deuda en la municipalidad, y tú has heredado esa propiedad. Tú no le puedes decir a la municipalidad, ¿y sabes qué? No, pues ese inmueble era de mi familiar, no era mío, esa deuda no es mía. No. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno hereda activos y hereda pasivos. Y dentro de esos pasivos están las deudas tributarias. Entonces, si tu familiar dejó una deuda de impuesto a la renta, dejó una deuda de IGB, dejó una deuda de impuesto predial, dejó una deuda de arbitrio, dejó una deuda de impuesto vehicular, tú tienes que pagarla, porque también lo heredas, ¿ya? Como responsable solidario. ¿En calidad de qué? De adquirente. ¿Me dejó entender? No eres el contribuyente, pero sí eres el responsable. Es lo que dice la norma. Pero claro, solamente hasta el límite de las propiedades que te han entregado, ¿no? Los socios que reciben bienes por liquidación de sociedades hasta el límite del valor de los bienes. ¿No? Los adquirentes de activos y pasivos de empresas con o sin personería, o entes colectivos con o sin personería jurídica. ¿A qué se refiere? Cuando se hacen fusiones, ¿no? Una fusión por absorción y este tipo de cosas. Cuando tú empresa A, adquieres a la empresa C, la subsumes, la absorbes, digamos, la haces tuya, por decirlo de alguna manera, adquieres activos y pasivos de esa empresa. Y dentro de esos pasivos están las deudas tributarias. Eres responsable solidario en calidad de adquirente. Bien, entonces ahí, por ejemplo, es otro supuesto, ¿no? Responsables solidarios también está en el artículo 18 del Código Tributario. El artículo 19 habla de los responsables solidarios por hecho generador. Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifica un mismo hecho generador de obligaciones tributarias. ¿No? ¿A qué se refiere la norma con eso? ¿No? Y eso es lo que se señala acá. Dice, a un mismo hecho generador, aquellas personas respecto de las cuales se verifica un mismo hecho generador de obligaciones tributarias. Por eso está como cuarta opción, ¿no? Yo soy responsable solidario por el hecho generador de ese supuesto. Por ejemplo, aquí podría ser en el caso de que realices un mismo hecho generador en el supuesto hipotético que realices un acto, un acto económico que calza con la hipótesis de incidencia, se produce el hecho generador y por lo tanto estás obligado a pagar el impuesto, ¿no? De repente no de manera directa, pero sí serías un responsable solidario de ese hecho generador, ¿no? Por eso la norma lo señala de esa manera, ¿no? Eh, por ejemplo, pone de ejemplo, sí, bueno, pone de ejemplo el artículo 18 que habla de los responsables solidarios. Por ejemplo, las empresas porteadoras dice que transportan productos grabados con tributos si no cumplen los requisitos que señalan las leyes tributarias para el transporte de dichos.
de dichos productos, los agentes de retención y percepción, ¿no? Por ejemplo. Bien, ¿no? Eso es lo que faltaba del módulo uno de la clase del día lunes. A ver, yo creo que tengo algunas pequeñas preguntitas. Almudena, ¿cómo estás? Buenas noches. Pregunta, ¿existe la responsabilidad solidaria en el impuesto predial y si no se paga el impuesto predial se sanciona al responsable solidario? Claro, si no se paga el impuesto predial, Almudena, y ya existe un responsable solidario para pagar ese impuesto, por ejemplo, en calidad de adquirente, como te decía en el caso de los herederos, claro, la administración tributaria te la puede cobrar a ti en calidad de responsable, ¿ya? Entonces, sí, claro, no es tanto que te sancionan, sino que te cobran a ti esa deuda en calidad de responsable solidario. Pregunta, ¿el responsable solidario responde con su patrimonio? No, el responsable solidario solamente responde hasta el límite del patrimonio que ha adquirido. ¿Ya? Si yo heredo activos y pasivos, por ejemplo, y dentro de mis activos son 100 y mis pasivos son 105, yo solamente tengo la obligación de cubrir sobre los 100, nada más. ¿No? Yo no tengo por qué cubrir todo. ¿No? Eso es, ¿no? No tiene por qué ser cubierto con mi patrimonio. Los servicios paga el inquilino y el propietario. La obligación o ¿cómo lo puedo decir? El deudor tributario es el propietario del inmueble. Ese es el deudor tributario. Si yo soy municipalidad, ¿a quién le cobro? Al propietario. Siempre, porque ese es el deudor tributario. Si de manera particular, civil, contractual, yo, propietario, acuerdo con mi arrendatario, que sea él o ella el que pague el impuesto de arbitrios, perdón, impuesto no, el que pague el tributo arbitrios, la tasa de arbitrios, y yo acuerdo, ese es un acuerdo que solamente es oponible entre las partes, nada más. Entonces, si el inquilino, si el arrendatario no paga los servicios, incumple con el contrato, ese no es no es vinculante a la administración tributaria municipal. La municipalidad le va a seguir cobrando al propietario porque es el deudor tributario originario. Ya, eso es así. Entonces, ¿quién tiene la obligación de pagar los arbitrios? El propietario tiene la obligación. Oye, pero yo acordé con el inquilino que él paga. Eso no es oponible frente a la municipalidad. Para la municipalidad eres tú el obligado y tú tienes que pagar. Luego repetirás contra tu inquilino con el contrato legalizado. Ese ya es un tema civil, eso es un tema ya entre ustedes dos. Pero la municipalidad te va a cobrar a ti, porque tú eres el deudor tributario. Bien, vámonos. Voy a compartir el módulo número 2, que también obviamente tengo que avanzarlo. Este es el módulo 2 que nos toca trabajar el día de hoy. Vamos a empezar a hablar con el impuesto predial. Pero primero, preguntas, dudas en relación a esa parte del código tributario. Esta clase de hoy, y me parece que tengo clase con ustedes, creo el viernes, va a ser meramente de la ley de tributación municipal. ¿Ya? 100%. Quiero revisar, bueno, yo tengo todo agendado en realidad. No tengo clase con ustedes el viernes. Tengo clase con ustedes. ¿Es lunes tampoco tengo clase con ustedes? Ya. Tengo clase con ustedes el martes 12, ¿no? Bien, entonces, a ver, 6 sí, el 12. Bien, entonces, van a ser hoy, la clase de hoy y la clase del 12, vamos a hablar en relación al
en relación al impuesto, a todos los tributos que están detallados en la ley de tributación municipal. Y voy a empezar con el impuesto predial, ¿ya? Por ahí voy a empezar. Es uno de los impuestos, digamos, con mayor, aparentemente con mayor recaudación que tienen las municipalidades. ¿Qué grava el impuesto predial? Yo les hablé un poquito, pero primero voy a hablarles un poquito de esto. Ya voy a hacer un pequeño recordarles de lo que hablé el lunes. Yo les hablaba de los aspectos del tributo. ¿Cuáles eran esos aspectos del tributo? Primero, el aspecto objetivo. El aspecto subjetivo. El aspecto temporal y el aspecto espacial. Esos son los cuatro elementos. Y les hablaba de que estos cuatro elementos siempre deben estar en una norma con rango de ley. Si no, se está afectando al principio de reserva de ley. Perfecto. ¿Cuál es el aspecto objetivo de un tributo? El aspecto objetivo. ¿A qué responde? ¿A qué pregunta responde? ¿A qué graba? Ok. ¿Qué graba el impuesto predial? Es importante. El aspecto subjetivo es ¿quién? ¿Quién es el obligado al pago del impuesto? ¿Ya? El que usa la propiedad, el que compra la propiedad. El aspecto temporal es ¿cuándo? ¿Cuándo debo pagar ese impuesto? Y el aspecto espacial es el ámbito territorial del tributo, o en este caso del impuesto, ¿cierto? Que ya sabemos que es el Perú. El espacio es, ¿no? El espacio territorial, que viene a ser el Perú. Entonces, vamos acá. ¿Qué grava el impuesto predial? ¿Qué dice la ley de tributación municipal? Dice, grava la propiedad. Ah, no dice grava la posesión. ¿Te das cuenta? Graba el usufructo, graba el uso. No. ¿Qué dice? Graba la propiedad de un predio. ¿Cualquier predio? No. ¿Qué predio? ¿Urbano o rústico? O sea, si yo tengo un terruñito ahí donde siembro mis limones, siembro mis mangos, mis tamarindos, ¿tengo que pagar impuesto predial? Habla de rústico, ¿no? Urbano, o sea, que está, pues, valga la redundancia, urbanizado, ¿no? Hay luz, agua, desagüe, calles, vías, ¿no? Entonces está urbanizado. Ya es una ciudad, vamos a decirlo así, ¿no? Es una urbe. Y lo otro es que sea rústico. No importa, ¿no? No importa. Los terrenos pagan impuesto predial, por supuesto, ¿por qué no? Es un predio. Lo voy a poner un poquito más difícil. Los aires, ¿pagan impuesto predial? ¿Saben lo que son los aires, no? Hay gente que compra aires. A ver, em, cuando tú tienes una propiedad ya construida, ¿no? Si tú quieres vender los aires, ¿por qué dicen los aires? Incluso la norma lo dice.
porque obviamente no existe construcción, pues, ¿no? Entonces, A, que es el dueño del predio, le dice a B, oye, yo te vendo los aires de mi casa. ¿Qué le está vendiendo? No le está vendiendo la casa. Este de acá, este primer piso, no le está vendiendo. Le dice, yo te vendo los aires de mi casa, ¿no? Entonces, pareciera, para que la gente lo entienda así, que A le está vendiendo a B el derecho de construir encima. Entonces, B cuando compra los aires, ¿no? Y construye encima de la casa de A, B es dueña de la casa, de este segundo piso. Y A es dueño del primer piso. ¿Te das cuenta? Entonces, B accede y le compra los aires, ¿no? El derecho sobre estos, sobre la propiedad, que es el primer piso. Entonces, B dice, bueno, ya le compré los aires a A. ¿Qué dice el Código Civil, no? La parte civil. ¿Qué dice? Dice que para que A le pueda vender los aires a B, estos aires tienen que estar independizados. ¿Para qué? Para que existan desde el punto de vista jurídico. Para que existan. Imagínate. Es decir, si esta es la partida matriz de la propiedad, tiene que abrirse otra partida de esta misma propiedad donde diga que los aires le pertenecen a B. Ahí recién, esto tiene que estar inscrito, ¿no? Esto tiene que estar inscrito en registros públicos. Recién ahí los aires existen y B es dueño recién de los aires. Entonces, cuando construye, tiene que abrirse otra partida donde hable de la fábrica, de, de la fábrica, ¿no? Que está sobre los aires. Entonces, de ahí va a existir un segundo piso, recién ahí. Entonces, esta es la partida matriz donde ubica el primer piso. Estos son los aires y esto es el segundo piso ya con la fábrica. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, los aires que abre una partida de la partida matriz, abre otra partida. Estos aires, para que existan, tienen que estar independizados. Esto hace que esté independizado del primer piso y se produce la existencia de estos aires. Ya, habiendo explicado esa parte media jurídica, bueno, esa parte jurídica civil. Cuando yo compro los aires, vamos a suponer que los compro este año 2025. La municipalidad, no sé, pues me va a inventar, la municipalidad de Ate me puede cobrar el impuesto predial de los aires. Para empezar, ¿es un predio? Una buena pregunta, ¿no? Porque dice de un predio. ¿Es un predio o no? ¿O no es un predio? ¿Ustedes qué opinan? ¿Los aires son un predio? ¿Cuál es la diferencia entre un predio y un inmueble?
¿Han leído el artículo 23? El artículo 23 de la ley del impuesto a la renta. Vamos a leerlo rapidito, ¿ya? El artículo 23 de la ley del impuesto a la renta dice predios. Habla de predios, pero después habla de inmuebles. Después en el segundo párrafo dice de los inmuebles distintos a predios. Entonces, ahí tú te das cuenta que una cosa es un inmueble y luego es un predio. De los inmuebles distintos a predios. Entonces, voy a regresar de nuevo acá ya. Voy a borrar esta parte para no borrar la parte subjetiva, objetiva, quiero borrar esta partecita. Vamos a borrar esta parte. Es importante explicarlo, ¿ya? La norma te habla de predio o al revés. El Código Civil te habla de inmueble. Dentro del concepto de inmueble, te dice inmueble es un predio rústico, urbano, una concesión minera, una salida al mar, ¿no? Eso, por ejemplo, el Código Civil le dice, eso es un inmueble. Eso es un inmueble. Si yo busco acá el concepto de inmueble, Código Civil, me sale, por ejemplo, eh, edificios y construcciones, elementos adheridos al suelo, ¿no? Tierras, terrenos urbanos, rústicos, ¿no? Son ejemplos que están establecidos en el Código Civil. El Código Civil, derecho del acreedor, y te habla específicamente de los inmuebles. Concepto de inmueble, las tierras, los edificios, ¿no? Es lo que señala acá el tema de los inmuebles, ¿no? Entonces, el concepto de inmuebles, claro, tú puedes decir, Jenny, pero es bien general. Sí, el concepto de inmueble es bien general, bien, bien general, ¿no? Por ejemplo, acá dice los bienes y más abajo te dice los bienes inmuebles. En el artículo 885 del Código Civil. Dice el suelo, el subsuelo y el sobresuelo, el mar, las corrientes de agua, las aguas vivas, las estanciales, las minas, los depósitos de hidrocarburos, las naves, embarcaciones, diques, muelles, las concesiones mineras, los derechos sobre los inmuebles inscribibles en el registro y los demás bienes a los que les confiere la tal calidad. Ahí está. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. Ahí está. Para el Código Civil, eso es un bien inmueble,
¿no? Y dentro del concepto de bien inmueble está el predio. El predio entendido como nosotros lo tenemos en la mente, las construcciones, ¿no? Esas construcciones, casas, departamentos, esas cosas, nosotros le llamamos inmuebles, ¿no? Claro, y está bien, son inmuebles, pero no son los únicos inmuebles. El concepto de inmueble es mucho más amplio. Por eso que el artículo 23 te dice, en el caso de los inmuebles distintos a predios. ¿Qué es predio? El predio son las construcciones, las edificaciones. Eso es un predio. Los terrenos, eso es un predio. ¿Ya? Eso es un predio. Entonces, pero hay inmuebles que hay otro, el concepto de inmueble es mucho más amplio, pues, ¿no? Una concesión minera, una nave, una embarcación, un dique, ¿no? Son también inmuebles. En el caso del impuesto predial, te habla de predio, no te habla de inmueble. Ojo, mira la lectura que te da la ley de tributación municipal. No te dice grava la propiedad de un inmueble. Vamos a leernos, vamos a tener, les voy a enviar obviamente la ley de tributación municipal, la ley de tributación municipal, que creo que la tengo por acá. No, la puedo, la encuentro en Gaceta. No, este es muy antiguo ya. Esta de acá creo que está bien. La ley de tributación LP, esta de acá. La ley de tributación municipal, mira cómo empieza con el artículo impuesto predial, ¿no? Predios urbanos y rústicos. Para efectos del impuesto se considera predio los terrenos, incluyendo los ganados al mar, los ríos, los espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de estos predios, que no pudieran ser separados sin alterar o deteriorar o destruir la edificación. La recaudación, la administración y fiscalización del impuesto recae a la municipalidad distrital donde se encuentra ubicado el predio. Ahí te está hablando del sujeto activo en esa última parte. Dice que el agente de recaudación, de administración, de fiscalización es la municipalidad distrital donde se encuentra tu predio, ¿no? Entonces, ese es el sujeto activo. ¿No? Entonces, acá efectivamente dice el impuesto predial es de periodicidad anual, ahí te está hablando de la parte temporal del impuesto, y grava aspecto objetivo. Grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Entonces, la norma te habla de predio, no te habla de inmueble. Y encima te dice, entiéndase por predio, los terrenos, las salidas del mar, las edificaciones, las instalaciones fijas y permanentes que son parte de los terrenos y que no pueden ser separados sin alterar o destruir la edificación, ¿no? Entonces, regreso a la pregunta, los aires son o se encuentran grabados en el impuesto predial, ¿no? A ver, hay mucha gente que escribe sobre este tema, este, y, y, y también hay criterios municipales, etcétera, resoluciones del Tribunal Fiscal que justamente hacen referencia a que esta descripción de predio que hace la Ley de Tributación Municipal en el artículo 8
tiene que asimilarse entre predio y inmueble, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te habla de terrenos, ganados al mar, edificaciones e instalaciones fijas, dice, y permanentes que son parte del terreno, etcétera, se está refiriendo, pareciera que se entendería que está hablando de los inmuebles en general, ¿no? Entonces, en el caso de los inmuebles, hablando de acuerdo al Código Civil del artículo 885, te hace referencia, si te percatas, de los derechos sobre los predios. Entre ellos está los aires, ¿no? Cuando tú haces que los aires, para que existan, estén independizados de la construcción y están en una partida literal aparte, de acuerdo al criterio incluso de registros públicos, en varias resoluciones de registros públicos te dice que eso lo hace un predio, lo hace un inmueble, lo hace un predio en realidad, ¿no? Tan es así que cuando tú construyes sobre esos aires e inscribes tu edificación, es un predio. Entonces, mucha gente, muchos años, decían, bueno, ahí en ese caso habría que esperar porque se construyan los aires. Una vez que se construyen los aires, existe la propiedad, la construcción, entonces recién ahí nace la obligación de pagar el impuesto predial. Luego eso se descartó y dijo, no, de momento que tú compras los aires es porque están independizados, tienen una partida aparte y eso lo hace un predio, lo hace una propiedad por la cual tienes que pagar el impuesto. Entonces, la respuesta es que sí, que hay que pagar el impuesto predial sobre los aires, ¿no? Hablando de terrenos urbanos, son aquellos, como antes lo comenté, son aquellos que están pues urbanizados, no tienen todos los servicios básicos, ¿no? Está urbanizado. Entonces, eso lo hace un predio urbano, ¿no? Deben haber construcciones, eh, este, perdón, la norma habla de la edificación y sus obras complementarias. ¿Por qué es tan importante esto? Porque te va a ayudar a la base imponible del impuesto. Porque acuérdate que cuando más cosas tenga tu predio, más caro es el impuesto predial. Por ejemplo, una cosa es que tengas una casa con un jardín afuera, con una cochera, dos habitaciones, sala, comedor, cocina, un baño, punto, de un solo piso. Y otra cosa muy distinta es que tú tengas una casa de 600 metros cuadrados, con una piscina enorme, con aire acondicionado en toda la casa, con ascensor dentro de la casa, porque eso ¿qué hace? Una cosa es esta casita que puede valer 100 y otra cosa es esta casa que puede valer 1000. Entonces, el impuesto predial obviamente varía, ¿no? No son lo mismo los impuestos prediales, porque el impuesto predial está, su base sobre la cual se paga el impuesto, está en relación al valor de la propiedad. Entonces, la propiedad y